está en Suecia. Y bueno, vamos a invitarla, vamos a hablar un poco con ella. Así que le damos las buenas tardes. ¿Cómo andás, Lalo? Bien, hola, ¿qué tal? Bien de bien. Aparte, estás acá por un tema vinculado a la pandemia. En realidad vos te dividís tu vida entre Suecia y viajes a Uruguay, ¿no? Sí, yo vengo casi todos los años, en general un par de veces, para hacer así como cosas de trabajo, bueno, y familia también, tengo un hijo acá y eso. Y bueno, y esta vez me tuve que quedar porque tenía mi vuelo de regreso el 9 de abril, en medio de la pandemia, y por ahora no he podido volver. Digamos que ha habido alternativas, así algunas alternativas como de evacuación y todo eso, pero no ninguna que me funcionara a mí. Pero ¿y ahora con un vuelo de línea? Sí, ¿Cómo es la evacuación de Lalo Barrubia? No, yo lo que tengo es el mismo pasaje que tenía, que lo he ido cambiando a las posibles fechas. Ahora parece que hay una fecha posible. Pero la otra alternativa es renunciar a ese pasaje o cambiarlo por un bono, etcétera, etcétera, y esperar las evacuaciones, pero no es tan sencillo como parece. O sea, hay alternativas. Si uno hubiera tenido urgencia, o sea, tener un hijo pequeño del otro lado del planeta o una cosa así, se hubiera podido, pero no es muy sencillo. No era prioridad vos. No tanto yo, ¿no? Es que es como, es caro y es inseguro y es engorroso, y de repente te envían a Roma y después no sabes cómo vas a llegar a casa o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es como una inversión de hacer en un momento de urgencia, claro, ¿no? Claro. No es tan sencillo existen las evacuaciones, pero no es Vos vivís en Malmö. Vivo en Malmö. En Malmö. Sí. ¿Qué noticias están? Bueno, ¿cómo venían? Digo, Suecia ha sido, bueno, dentro de esta historia de coronavirus, Suecia ha sido uno de los ejemplos para algunos a reivindicar, para otros a denostar. Sí, por la forma que encararon. ¿Qué recibís vos de primera mano? No sé Malmö cómo estaba, por ejemplo. Sí, no es un lugar muy afectado. En general hay medidas, algunas medidas de control de la población mayor, horarios especiales para los supermercados, hay como suspensión de algunas actividades, de las visitas médicas no urgentes, cosas así, y las escuelas están abiertas. Igualmente se vive con temor. Hay temor en la sociedad, hay una especie de sensación de crisis. Eso es un poco la imagen que yo tengo a través de amigos, ¿no? Se gritaba, no sé si te llegó a vos, ¿no? Incluso creo que la BBC sacó un informe que el gobierno sueco medio que había dejado tirado a los viejos, ¿no? Había una cosa de que muchos, en todo el mundo mueren muchos en los residenciales, ¿no? Pero que Suecia como que particularmente no les había atendido mucho. No he escuchado yo esa información. No. Tengo como impresiones generales así de que de que las personas mayores también están como muy asustadas, y de que ha habido más enfermos de lo que, por ejemplo, estamos acostumbrados acá, que parecería que la pandemia en realidad nunca llegó. No sé si era gracias a las medidas o porque no sé por qué, pero que allá se vive como una cosa de que, bueno, hay personas enfermas entre tu círculo de conocidos, y hay un temor. Ahí está. Pero mucho más que eso no sé. ¿Cuándo aparece el personaje de Lalo Barrubia? ¿Cuándo aparece? Bueno, ya en los 80. ¿En los 80? Sí. Yo creo que en algún momento, cuando empecé a hacer performance y eso, que es lo primero que hice, digamos. ¿Pero te lo pusiste vos? ¿O te lo pusieron? Sí, me lo puse yo a partir de bromas. O sea, empezó como un chiste y todo eso, y yo decidí cómo usarlo, ¿no? Tu nombre artístico. Mi nombre, y bueno, y ahora es mi nombre. ¿Es tu nombre? Es mi nombre, sí. ¿Es tu nombre, sí? Sí. O sea, no hay nadie que te diga... no, si hay... de María Rosario. Hay algún círculo privado de la familia y eso sí, pero en general la mayoría de la gente me dice Lalo, ¿no? Y ahí las performances, ¿qué performances hacías ahí las primeras?
¿En dónde eran? ¿Sobre qué era? La primera performance que hice fue en el Palermo Boxing Club, en un gran festival alternativo que hubo que se llamó Arte en la Lona. Y era una performance que se llamaba Botellas y se trataba de el desánimo y la desesperanza de la juventud, por resumirlo de alguna manera. Y era con un montón de botellas sobre el ring de box, que yo iba caminando entre botellas, etc. Muchos detalles no me acuerdo, no. Mirá que hace un montón de años. Sí, bueno, y ahí arrancó. Y de ahí arrancó un poco, sí. ¿Y ya escribías ahí o...? Sí, escribía sobre todo eso, textos para performance, ¿no? Escribía poesía medio como ya pensada. También algunos textos sueltos de poesía, pero sin una idea de formato, bueno, voy a escribir un libro o así, sino como textos sueltos o textos para performance. Tipo monólogos a veces también. Sí, una cosa así. Ese tipo de cosas, sí. Y después ya empezaron a aparecer ya las cosas más estructuradas. Y después... Después lo que sucede es que tengo, bueno, me entro en contacto con Ediciones de Uno, que era una editorial fantástica que había en los años 80 y 90, creo, no me acuerdo en qué año cerraron, que era una editorial de poesía autogestionada por los poetas y que salieron a invitar gente. O sea, ellos me contactaron a mí, me vieron en el escenario y me ofrecieron publicar un libro. Entonces ahí sale Suzuki 400, que es mi primer libro de poesía, mi primer libro de todo también. Y bueno, como que metida un poco en ese mundo ya de la publicación y como que empezás también a ver la literatura como en otros formatos y eso. Pero lo de escribir narrativa es bastante más tardío. O sea, yo tomaba notas y hacía crónicas y eso para mí, para procesar en algún momento, pero sin un proyecto muy claro. ¿Notas de qué? ¿De la cotidianidad? Notas de la vida cotidiana, crónicas, sobre todo de la juventud de esa época y de las cosas que hacíamos y de los comportamientos diferentes a las masas y todo lo que... ¿Y ahí desde dónde te movías vos? ¿Con qué gente? ¿En qué circuito? Digo, porque... De alguna forma tu libro después te has retratado, o sea, has sido como una de esas voces de la generación post-dictadura, desencantada, ¿no? Tratando de encontrar un lugar, con en algún momento esperanzas e ilusiones que lentamente se fueron haciendo mierda. Y muchos terminaron muy rotos, ¿no? Muy rotos en el camino, otros sobrevivieron, aprendieron, se adaptaron, ¿no? Y vos sos una de las observadoras de esa generación a través de tu literatura, de la ficción, que obviamente la ficción se mezcla mucho también con tus vivencias, ¿no? ¿Desde dónde te movías? ¿De dónde observabas vos todo? Bueno, nos movíamos mucho por la ciudad. O sea, era una época de grupos, de barras, yo salía, bueno, como de La Teja, por ejemplo, no era de La Teja, pero fui al Liceo Bauzá y conocí mucha gente de La Teja, y nos movíamos como a lo ancho de la ciudad donde había algo, ¿no? Y entonces siempre había lugares donde había algo. O donde se podía fumar un porro también, por ejemplo, que no nos olvidemos que era absolutamente clandestino, prohibido y todo eso. Entonces era como, bueno, en tal lado hay movida, seguro que hay alguien que tiene algo para buscar fumar. faso. Sí. O bueno, o agitar para un vino y moverse por la ciudad. O sea, era moverse, te estoy hablando de largas caminatas, de salir de La Teja hasta la Ciudad Vieja a pie, y de la Ciudad Vieja a Pocitos, y de Pocitos, no sé, a donde termina la noche. A donde terminara la noche. Ahí está. O sea que las primeras observaciones son de esa noche, son de esos trilles, son de a pie. Sí, son observaciones de lo que hacíamos en la calle, moviéndonos, a ver dónde había algo, dónde había música. Porque después eso genera un universo, ¿no? Yo tengo el Ratas acá, ¿no? Que son cuentos. Y generan universos o historias o climas, ¿no? Que seguramente tienen un punto de partida en esas observaciones, en ese estado de ánimo, pero después se transforman en otra cosa, ¿no?
Voy a leer el que dice Ratas de Campo, el arranque de Ratas de Campo, ¿no? Dice, lo que un hombre de ciudad sabe sobre ratas es que una rata no se mata solo así. Se necesitan varios hombres para matar una rata. Me hace acordar a Juanchi y sus historias. Juanchi se ha pasado matando ratas en este último tiempo, ¿no? Hay que encerrarla y después acertarle un primer golpe con un objeto contundente para poder darle un montón de golpes más. Pero hay muchas cosas que un hombre de ciudad no sabe, y cuando de pronto empaca sus cosas así nomás y se muda al campo, se da cuenta de que tampoco hay una lista de lo que debe aprender, sino que tiene que dejarse llevar, dejar que las ratas escapen y esperar el momento de aprender, ¿no? Así arrancás estas ratas de campo para meterte, y ahí aparecen personajes, hablan hombres muchas veces, ¿no? En tus narraciones, sí. ¿No? ¿Por qué agarras la voz del hombre vos? A ver, ¿por qué agarras la voz del hombre? En algún punto me parece que es como someterse a una realidad que quizá no queremos, pero que es tal cual existe, y es que desde la voz masculina es leído mucho más como genérico. O sea, me parece que cuando uno quiere hablar de algo que nos involucre a todos, en la cabeza el personaje medio es un varón. Entonces, de alguna manera eso es como una herramienta para generar un personaje que es neutro o que es la voz genérica, que también te lo cuestionás porque, bueno, también lo estás reproduciendo, ¿no? Digo, pero bueno, al usar ese recurso, también. Es funcional. Es funcional. Sí. ¿Y te da más posibilidades pararte desde la perspectiva de un hombre que de una mujer a la hora de inventar y crear? En algunos casos, a mí me parece que en muchos casos, en muchas situaciones, cuando uno crea situaciones ficticias que obviamente, como vos decís, están leídas o interpretadas o traducidas de la realidad, pero que es una situación ficticia, muchas veces lo que sucede es que si uno coloca una mujer en ese lugar, tiene que hablar desde una perspectiva específica, y es cómo ser mujer en la noche montevideana. O sea, yo podía haber escrito Arena desde la perspectiva, bueno, nos estamos saltando información a los lectores. Arena es mi primera novela, que es sobre toda esa noche montevideana de la que estábamos hablando. Si la voz central en ese caso hubiera sido una mujer, hubiera habido un montón de temas secundarios que hubieran estado en primer lugar, y es cómo era ser una mujer en esa noche montevideana, porque las barras eran como 8 varones, 2 chicas, más o menos. Y la exposición y la vulnerabilidad y todo eso era diferente. Entonces, a mí me parece como súper importante hablar de eso también, pero es otro tema, ¿no? Te quedás como sin el falta Arena 2, falta, ¿no? De la perspectiva de la mujer de la noche montevideana, sí, que sería de los 80 fabuloso de escribir, la verdad. Porque eso también es otra historia. ¿Y ahí qué resaltarías? En el caso de la perspectiva de la mujer en una barra Montevideo, de chiquilín de Montevideo. Hay tantas cosas para decir. Nosotros también lo usábamos como recurso, ¿no? La verdad es que cuando uno está viviendo así un poco a lo que pinte y todo eso, bueno, o sea, si tenés una cierta capacidad de hipocresía, puedes tomarte un ómnibus a la madrugada y no pagarlo, porque le haces una historia al guarda de que se te perdió la plata, yo qué sé, que un chico probablemente no podía hacer. Podés entrar a un bar y conseguir que te inviten una copa. Entonces sacar ventaja. Sí, sacarle ventaja. O sea, que visto desde hoy también me parece un poco como mezquino, ¿no? Y usar esa herramienta, pero como que era una cosa que tampoco, sobre la que tampoco reflexionábamos, ¿no? Sino que, tenemos 40 pesos y queremos comprar una botella de vino que sale 60, ¿quién entra al almacén? Vos. Y ahí entraba yo, obviamente, ¿no? Es como, pero claro, pero es como una adaptación, de repente puede ser como, sí, también reproducir eso, puede ser algo que con el correr de los años uno se empieza a cuestionar, pero en ese momento era así, esas eran como, podían ser las ventajas, ¿no? Las desventajas, obviamente, quedarse solo en la madrugada, la vulnerabilidad mucho más alta, ¿no? Tener que soportar gente que se meta contigo,
coches que te quieren llevar a donde sea, no sé, sin incluso no riesgos mayores de violencia sexual o de violencia física, ¿no? Que como he tenido la suerte de que nunca me pasara nada demasiado grave, por ahí me parece como que está, pero el riesgo existiría, seguro, sí. Bueno, y en esto de retratar una generación, de ponerle como ponerle voz, en este libro también, el último cuento se llama La vida en un segundo, ¿no? Y es muy descarnado, es muy al hueso. Sí. Y es también bastante oscuro, ¿no? Por decirlo de una forma. Arranca así. Para la gente de mi generación, la supervivencia se convirtió en desarrollar estrategias para cambiar la realidad por pura incapacidad de meterse en ella. Me quedo con ese pasaje solo, ¿no? Cambiar la realidad, pero a la vez ser incapaces de meterse en esa realidad, ¿no? Sí. Eso me parece que es de tu generación, pero debe ser de muchas generaciones. O sea, una vez que... Hay gente que quiere cambiar la realidad desde adentro, pero hay mucha gente que quiere cambiar la realidad y cuando se mete dentro de la realidad se da cuenta que es mucho más difícil, ¿no? Sí, y tiene que o adecua su discurso o no se mete, ¿no? Claro. Y le genera cola de paja también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el asunto de cambiar el mundo y bueno, que no sé si es antiquísima, pero que es por lo pronto desde los años 50 en adelante, ¿no? Que tiene un corte generacional, que ya no es solo como lo revolucionario y todo eso, sino que la posguerra viene como los jóvenes quieren vivir de otra manera, empieza como ese proceso. Ha habido siempre sectores, grupos de la sociedad que quieren vivir de una manera diferente a lo que se espera de ellos, ¿no? Casarse, trabajar, tener hijos, ¿no? Y también muchas veces es como un juego hacia el infinito, ¿no? Es decir, bueno, yo vivo haciendo un poco de surf sobre la realidad porque no puedo manejar otra, ¿no? Porque no soy capaz de generar otra realidad. Y eso se va, es lo que decís, ¿no? Se va transmitiendo también de una generación a otra. Y en un momento de la vida, como es el del personaje está como en un punto intermedio, digamos, que ha dejado de ser un joven, pero tampoco es tan... Y se ha dado cuenta que en eso de cambiar la realidad o de no vivir según las pautas establecidas, como que no ha hecho nada, ¿no? Básicamente. Lo cual debe ser bastante frustrante. Bueno, ¿no? Muchos nos hemos encontrado ahí en algún momento, creo yo. Y a veces te parece que no hiciste nada y hiciste un montón en realidad también, ¿no? Sí. O sea, como que ese cuento justamente es como muy... una historia medio visión subjetiva de sí mismo. En realidad no tenemos información casi sobre él. No. Es verdad. Rompe la quietud, que era el que comentaba el oyente el otro día, ¿no? Este libro es el último. Es el último, sí. Acá agarrás un personaje, un hombre de vuelta, ¿no? Sí. Al pálido, que podría ser perfectamente el estereotipo de un músico uruguayo de una banda, de un artista popular importante, ¿no? Podría Ponele. ser, sí. No sé si hay algún ejemplo, no importa, porque está bastante bien caracterizado, que tiene su propia vida, su propia historia, pero en un momento... El libro se convierte más en un repaso de la música uruguaya de la década de 70 al día de hoy, ¿no? Sí. Obviamente ahí tiene mucho que ver con tus influencias, gustos, vivencias también. Yo no sé, es mucha música, lo que se conoce como música popular uruguaya, ¿no? Sí. Si bien hay algo de rock, en realidad las referencias son más bien a cantautores o a grupos de la salida de la dictadura. Sí. Ahí, ¿por qué tu interés en hacer este repaso? ¿Tenías ganas de hablar sobre la música uruguaya? ¿Tenías ganas de hablar sobre los músicos uruguayos? ¿Tenías ganas de hablar de tus vivencias de la música uruguaya? Tenía ganas de hablar de todas esas cosas y tenía ganas de hablar de una generación en particular que es como, bueno, en la música cuadraba perfecto porque está como muy marcado, que es una generación que sale prácticamente sola a finales de dictadura, pero que en realidad lo ves en casi todas las manifestaciones culturales, que hay una generación de gente que es como, digamos, nacida entre el 55 y el 60 o 62, por ahí, que
que ha hecho un montón de un aporte importantísimo a la cultura uruguaya desde un lugar relativamente silencioso, o que ha tenido como sus momentos así pico, pero después están ahí, no están muy vistos como generación, digamos. Decimos, un Cabrera, sí es Cabrera, ¿no? Hay algunos muy destacados, hay otros menos conocidos, pero que en realidad se formaron juntos y crearon un montón de mecanismos de solidaridad y de compartir y de aprender en conjunto, y eso sucede en la música y sucede en la literatura y sucede en las artes plásticas, y además estaban vinculados entre ellos, trabajaban los artistas plásticos con los músicos y los músicos con los poetas y los poetas con la gente de teatro, y han hecho un aporte muy, muy importante a la música, a la cultura uruguaya y a la ciudadanía y especialmente a la lucha contra la dictadura en la última etapa, y todo lo que es el aporte cultural, de la cultura a la reconstrucción democrática, por ejemplo, es prácticamente un debe con esa generación, y de esa generación me interesa hablar, como una forma de decir gracias, una forma de decir, bueno, nosotros somos la gente de los 80, que supuestamente no tuvimos padres ni instructores, pero tuvimos unos hermanos mayores que cada tanto nos tiraban una punta. Que no hay un parricidio, sino que en realidad acá hay un... No creo que haya habido... Yo creo que hubo un gran respeto de esa generación hacia todos los que empezábamos, una apertura de espacio en cuanto a, nunca vinieron a decirnos, no, así no se toca así, sino toquen lo que quieran, hagan lo que quieran, nosotros estamos acá, pero también con eso de que cada tanto te tiraron una puntita, ¿no? Bueno, invita a fulano a tocar conmigo, o lo que yo contaba al principio, vienen las ediciones de uno y te dicen, ¿por qué no publicás con nosotros? ¿Me entendés? Sí. Y vos decís, yo qué sé, yo le cuento a mis amigos, escritores, poetas en el mundo, que mi primera publicación, yo no fui a batallarle a nadie, sino que vinieron a buscarme a mí, y no encuentro otro escritor en el mundo que tenga esa misma experiencia. Eso sucede acá. Y un poco ese debe era el que yo quería contando eso. Y después que me metí, claro, la música, y la música uruguaya es una de mis pasiones, de mis referentes, del lugar de aprendizaje, entonces me puse y ya escribí toda la historia. Es toda la historia, exactamente, y está tan la historia que al final incluso hace referencia a todas las canciones que en algún momento son mencionadas a través de su nombre o de pasajes, ¿no? De hecho, Rompe la quietud sale de es una un frase, verso un tema de claro, ¿no? Sí, de la canción para el tamborero. Y nada, hay de todo, por decirte, hay mucha cosa digamos, de cantautor. Pero también hay banda, hasta aparece el propio Tabaré Rivero, yo qué sé. Sí. En fin. Hice muchas entrevistas. Los chicos eléctricos, también. alcohol y chicos eléctricos sale en algún momento, ¿no? Sí. Bueno, y aparecen algunos de afuera también, ¿no? Lalo, se llama Rompe la quietud. Digo, yo arranqué por Ratas, después Rompe la quietud. Hay otros libros de Lalo Barrubia en la vuelta, para los que quieran acercarse a su obra. No sé, ¿qué recomendás vos? ¿De dónde arrancar? ¿Por dónde arrancar? Bueno, no sé. Yo, por mí que lean todo en el orden que quieran. Mucha gente me dice que Pegame que me gusta, es por donde hay que empezar. Otros creen que es Arena, no sé. Podría ser como esos dos puntos. Y si no, que empiecen por Rompe la quietud, y si les gusta que vayan para atrás. Yo qué sé. Está divino. Bueno, te decía, están las canciones reseñadas todas al final. Te dije para que eligieras una para cerrar la entrevista. Sí. ¿Y cuál elegiste? Es que elegí Underground, de Jorginho Goulart. ¿Y lo conociste a Jorginho? Lo conocí a Jorginho, sí. Estoy en este momento haciendo una investigación, pues podría eventualmente ser mi próximo libro. Mira, sobre Jorginho. Sobre Jorginho Goulart. Mirá, ¿investigaste sobre la muerte de Jorginho? No es mi tema. No es tu tema. No. No te interesa. Te interesa la vida más que la muerte. Voy a investigar también sobre eso, porque es parte del asunto, pero como que no es policial el asunto, ¿no? Pero va a ser una biografía, ¿no? ¿O va a ser una novela histórica? No sabemos todavía. Estás investigando sobre él, sobre su obra. Sí. Está.
porque acá lo haces mención y vamos a cerrar la entrevista entonces. Vamos a cerrar la entrevista con Underground de Jorginho. Lalo Barrubia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos y arriba. A todos allá. No puedo aguantar la risa que me causa gente que por ahí está, que dice que luchan y bregan por un ideal y tienen la panza llena champán y caviar, y tienen la panza llena champán y caviar, como ese señor que en la punta le dicen pintor. Se saca boleto en la fiesta tocando tambor. Se saca boleto en la fiesta tocando tambor. Porque entre la gente de guita es muy underground. Decir que le gusta candombe porque es popular. Decir que le gusta candombe porque es popular. Amigo, que a veces no puedo aguantar la risa que me causa gente que por ahí está, que dice que luchan y bregan por un ideal y tienen la panza llena champán y caviar, y tienen la panza llena champán y caviar. Como ese señor que en la punta le dicen pintor. Se saca boleto en la fiesta tocando tambor. Se saca boleto en la fiesta tocando tambor. Porque entre la gente de guita es muy underground. Decir que le gusta candombe porque es popular. Decir que le gusta el candombe porque es popular. Con los tambores para emocionar. Los cueros ya son el canto y nosotros la. Los cueros ya son el canto y nosotros la. La esperanza que eso un día se pueda mudar. Habitan las manos rudas que quieren cambiar. Habitan las manos rudas que quieren cambiar. Fácil desviarse.